El secreto. ¿Has oído hablar del secreto que ha pasado de generación en generación y que ha sido utilizado por muchos líderes y personajes históricos para lograr el éxito, el poder y la prosperidad? El secreto se conoce como la ley de la atracción, una teoría que postula que los pensamientos positivos pueden atraer riqueza, salud, felicidad y relaciones a nuestra vida. La decisión de si creer o no en el secreto es tuya. ¿Te unirías a aquellos que creen en su poder transformador o te mantendrás escéptico? Pero independientemente de lo que pienses, no puedes negar el poder que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida. Así que reflexiona sobre esto y comienza a utilizar la ley de la atracción para lograr tus metas y tus sueños. La ley de la atracción es una ley natural como la ley de la gravedad. Esta ley es imparcial, no distingue entre el bien y el mal, simplemente funciona de acuerdo a sus principios. Y uno de los principios más importantes es que nada aparecerá en tu vida a menos de que lo invoques a través de tus pensamientos persistentes. Todo lo que te rodea, incluyendo aquellas cosas a las que te quejas constantemente, las has atraído a tu vida. Para saber lo que estás pensando, simplemente pregúntate cómo te sientes. Las emociones son herramientas valiosas para conocer instantáneamente lo que estás pensando. Es imposible sentirse mal y tener buenos pensamientos al mismo tiempo. Cuando te sientes mal, estás en la frecuencia de atraer más cosas negativas a tu vida. Si te sientes bien, estarás atrayendo en forma poderosa cosas muy buenas. Al principio puede parecerte complicado y trabajoso monitorear todos y cada uno de los pensamientos que tienes diariamente. Imagínate que podemos tener hasta 6,000 por día. Pero la buena noticia es que existen atajos o cambiadores secretos que pueden cambiar cómo te sientes y modificar así tu frecuencia en forma instantánea. Pueden ser memorias placenteras, la naturaleza o tu música favorita. Te invito a que descubras cuáles son tus cambiadores que funcionan en ti y a utilizarlos. Tengo un cambiador muy poderoso para ti. Cierra tus ojos, aíslate de cualquier distracción, enfócate en lo que sientes y sonríe por un minuto. El sentimiento de amor produce la frecuencia más alta que cualquier persona puede emitir. Mientras mayor es el amor que sientes y proyectas, estarás atrayendo mayor poder. Recuerda que tú eres el creador de tu propia realidad y que la ley de la atracción siempre estará funcionando. Así que enfócate en lo que quieres en lugar de lo que no quieres y atrae a tu vida aquello que deseas. ¿Cómo usar el secreto? Como el genio de la lámpara de Aladino, la ley de la atracción tiene el poder de otorgarte todo lo que le ordenes. El secreto utiliza el proceso creativo tomado del Nuevo Testamento de la Biblia. Se trata de una guía muy sencilla que te ayudará a crear lo que tú quieras, en 3 pasos muy sencillos. El primero es pedir. Pídale al universo todo lo que desea. Es una oportunidad de poner en claro sus ideas y saber qué es lo que realmente quiere. A medida que lo aclara en su mente, lo estará pidiendo. ¿Qué es lo que quieres realmente? Siéntate y escríbelo en un pedazo de papel. Escríbelo en tiempo presente. Redáctelo como estoy tan contento y agradecido ahora que... y continúa con lo que tú quieras. Convierta el pedir en un hábito de vida. Utilice el universo como un catálogo. Quiero tener tal experiencia, quiero tener aquel producto, quiero tener a aquella persona. Segundo, creer. Esto implica actuar, hablar y pensar como si ya hubiese recibido lo que pidió. Cuando emites esa frecuencia de haber recibido, la ley de la atracción mueve a la gente, produce los eventos
y crea las circunstancias para que usted realmente reciba lo que quiere. Tiene que emitir el sentimiento y la frecuencia de tener ya lo que quiere. Si sus pensamientos tienen alguna pista de que no siente que ya lo tiene, pues seguirá sin tenerlo. Si usted alguna vez ha recibido alguna herencia o ha ganado la lotería, le será fácil entender cómo se siente saber que va a recibir algo, aunque aún no se lo hayan entregado. Entonces, así es como se debe de sentir. La forma como sucederá, como el universo le traerá lo que usted quiere, no le debe preocupar. Permita que el universo lo haga por usted. Tercero, recibir. Esto involucra sentirse cómo se sentirá una vez que lo que desee se haya materializado. Sentirse bien ahora le pone en la frecuencia de lo que quiere. La mejor forma de entrar en esa frecuencia es pensar: yo estoy recibiendo ahora. Estoy recibiendo todo lo bueno de la vida. Estoy recibiendo lo que tú hayas pedido ahora. Ahora te voy a dar un ejemplo del proceso creativo para llegar al peso ideal. Lo primero que tienes que hacer es no enfocarte en perder peso. En su lugar, enfócate en tu peso ideal. Siéntete como si tuvieras el peso ideal y lo atraerás. No hay un nivel de peso perfecto. El peso adecuado para usted es aquel que le hace sentir bien. Lo segundo que debes saber es que si tiene sobrepeso, es debido a su pensamiento. Consciente o inconscientemente, ha tenido pensamientos de gordura. Uno de esos pensamientos es: el responsable del sobrepeso son los alimentos. Pues la comida no hace aumentar de peso a menos que usted así lo piense. Entonces, para llegar a su peso ideal, siga el proceso creativo. El primero es pedir. Decida cuál es el peso ideal para usted. Luego, forme una imagen en su mente con dicho peso. El segundo es creer. Imagine, pretenda y actúe como si tuviera el peso ideal. No contradiga dichos pensamientos. El tercero es recibir. Siéntase bien con su cuerpo. Admire y bendiga cada centímetro de su cuerpo. No puede atraer el peso ideal de su cuerpo si se siente apenado de él. Por otro lado, aproveche y disfrute el proceso de comer. No se distraiga en otras cosas mientras come. Disfrute la sensación de masticar y saboree lo que come. ¿Cuánto tarda esto? Esta es una pregunta frecuente de quienes se inician en el secreto. ¿Cuánto tarda en manifestarse la casa, el dinero o la relación? Pues no existe respuesta directa. Depende de qué tanto está usted en alineación con el universo. Al universo no le toma nada de tiempo para manifestarse con lo que usted anhela. Si experimenta una demora en obtenerlo, se debe a que usted está retrasando el proceso de creer, saber y sentir lo que ya tiene. Por otro lado, al universo le resulta tan fácil manifestarse con $1 como con $1.000.000. No diferencia entre algo inmenso y algo pequeño. Si le parece que es más fácil atraer $1 que $1.000.000, es porque usted piensa que 1.000.000 es una suma muy grande. Sin embargo, comenzar con cosas pequeñas como una taza de café o un puesto para estacionar es una forma fácil de empezar con la ley de la atracción. Intente con mucha intensidad atraer cosas pequeñas. A medida que experimente el poder de atraer, puede intentar con cosas grandes. Planifique su día. Otra forma de iniciarse en el secreto es planificar su día de antemano. En la sociedad moderna, la mayoría de las personas corremos y nos apuramos constantemente. Actuamos en base al miedo a llegar tarde, por ejemplo, y reaccionando ante las circunstancias. En lugar de esto, piense de antemano en cómo quiere que evolucione su día y determine cada evento con anticipación. De esta manera comenzará a ver cómo puede crear su vida intencionalmente. El proceso.
El éxito es una de las metas más anheladas por muchas personas. Todos queremos tener éxito en nuestras carreras, en nuestras relaciones, en nuestras metas personales. El secreto nos enseña que podemos atraer el éxito a nuestras vidas al igual que cualquier otra cosa. El proceso de gratitud es un paso crucial para atraer el éxito. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que nos falta, debemos ser agradecidos por lo que ya hemos logrado y por todas las bendiciones en nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en la gratitud, estamos enviando señales positivas al universo, lo que nos ayudará a atraer más éxito. El proceso de visualización es también una herramienta poderosa para atraer el éxito. Debemos visualizarnos a nosotros mismos teniendo éxito en todas las áreas de nuestras vidas. Imagínese logrando esa meta importante que tanto anhela o teniendo éxito en su carrera o en su negocio. Sienta la emoción de haber logrado esas metas y manténgase enfocado en el resultado deseado. Es importante tomar medidas concretas para alcanzar el éxito. Debemos trabajar duro, ser perseverantes y estar dispuestos a tomar riesgos calculados. Si queremos tener éxito en nuestras carreras, debemos esforzarnos por mejorar nuestras habilidades, aprender de los errores y estar abiertos a nuevas oportunidades. Si queremos tener éxito en nuestras relaciones, debemos ser pacientes, comprensivos y estar dispuestos a trabajar en ellas día a día. Recuerde que para atraer el éxito debemos estar en armonía con el universo y tener pensamientos positivos. Enfóquese en lo que quiere, en lugar de lo que no tiene, y la ley de la atracción se encargará del resto. Con gratitud, visualización y acción, podemos atraer el éxito a nuestras vidas y lograr nuestras metas más anheladas. El secreto del dinero. Si deseas atraer dinero a tu vida, es fundamental que te enfoques en la riqueza en lugar de la falta de dinero. Muchas personas se encuentran en situaciones financieras difíciles porque su forma de pensar está bloqueando el dinero. Pensamientos, sentimientos y emociones negativas hacen que el dinero se aleje de ellas. Es necesario cambiar la perspectiva y enfocar la mente en la idea de tener dinero más que suficiente. Uno de los pensamientos que bloquea la abundancia es la creencia limitante de que la única forma de obtener dinero es trabajando. Es importante eliminar este pensamiento de nuestra mente de inmediato. Es cierto que el trabajo es una forma de las formas más comunes de tener ingresos, pero existen muchas otras formas de generar riqueza, como por ejemplo invertir en negocios, el mercado de valores, bienes raíces, entre otras. Una técnica muy efectiva para atraer dinero es utilizar la imaginación y hacerla creer que ya se tiene el dinero que se desea. Jugar a tener dinero y sentirse cómodo en ese papel nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad y a atraer más dinero a nuestra vida. Para atraer dinero debemos sentirnos bien en relación al mismo. Es fundamental que nos acostumbremos a sentirnos cómodos en relación al dinero. Y esto lo podemos lograr tomando el hábito de ver las cosas que queremos y diciéndonos a nosotros mismos, yo puedo permitírmelo, yo puedo comprármelo. Este cambio en nuestra forma de pensar nos ayudará a sentirnos mejor sobre el dinero y atraerá más abundancia a nuestra vida. Otra forma muy efectiva de atraer más dinero es dar dinero. Cuando somos generosos con el dinero y nos sentimos cómodos compartiéndolo, estamos enviando un mensaje al universo. El mensaje de que tenemos suficiente y de que estamos en una posición de abundancia. No es casualidad que muchos de los multimillonarios del mundo también sean grandes filántropos. Sin embargo, es importante diferenciar entre dar y sacrificar. El dar se hace desde el corazón y nos hace sentir bien, enviando la señal de que tenemos más que suficiente. Por otro lado, el sacrificar envía la señal de carencia.
Otra técnica muy efectiva es la visualización. Podemos visualizar cómo nos llegan cheques en lugar de enfocarnos en todas las cuentas que nos llegan. Al visualizar nuestra vida llena de abundancia y riqueza, estamos atrayendo esa misma energía a nuestra vida. En resumen, para atraer dinero a nuestra vida, debemos enfocar nuestra mente en la riqueza y no en la falta de dinero. Debemos cambiar nuestra mentalidad y creencias limitantes, sentirnos cómodos en relación al dinero, ser generosos y dar dinero desde el corazón, y utilizar la visualización para traer más abundancia a nuestra vida. Recuerda que la abundancia es una cuestión de mentalidad y que todos tenemos el poder de atraer riqueza y prosperidad en nuestra vida. El secreto del amor. Si deseas atraer una relación amorosa, es importante que tengas en cuenta que tus pensamientos, acciones y entorno deben estar alineados con tus anhelos. Es decir, si deseas una relación sana, amorosa y extensa, debes trabajar en ti mismo primero, para que puedas ofrecer lo mejor de ti a la otra persona. Al final del día, tú eres tu propia tarea y debes asegurarte de estar completo y satisfecho contigo mismo antes de involucrarte en una relación amorosa. La clave para encontrar el amor verdadero es amarte y respetarte a ti mismo en todo momento. Debes ser tu propia prioridad y tratarte a ti mismo con amor, respeto y compasión. Cuando te sientes bien contigo mismo, serás capaz de atraer personas que te muestren el mismo amor y respeto. Pero si te sientes mal contigo mismo, atraerás situaciones y personas que perpetúen esa sensación de malestar. Es por eso que debes aprender a enfocarte en las cualidades que amas de ti mismo, para que la ley de la atracción pueda mostrarte muchas más cosas buenas sobre ti. Por lo general, nos han enseñado a pensar en los demás antes que nosotros mismos, pero la realidad es que nuestra principal responsabilidad es nuestra propia felicidad. Si no estamos completos o satisfechos con nosotros mismos, no tendremos nada que darle a los demás. Por lo tanto, es importante que te enfoques en tu propia felicidad y bienestar para que puedas darle a los demás de manera natural y auténtica. Es importante enfocarte en las cosas que aprecias y valoras de la otra persona, en lugar de centrarte en las quejas y los aspectos negativos. Cuando te enfocas en las fortalezas de la otra persona, puedes obtener más de ella y disfrutar de una relación más armoniosa y satisfactoria. Recuerda que atraer una relación amorosa y saludable comienza contigo mismo. Trátate con amor, respeto y compasión. Enfócate en tu propia felicidad y bienestar y verás cómo la ley de la atracción te ayudará a encontrar la relación amorosa que siempre has deseado. El secreto de la salud. El efecto placebo es una de las leyes más interesantes de la atracción. Es una demostración clara de cómo la creencia y la fe pueden influir en la curación de una persona. Cuando alguien cree verdaderamente que la píldora que se le ha dado es la cura para la enfermedad, la mente de esa persona recibe lo que cree y finalmente se cura. Lo fascinante es que esta curación puede suceder incluso si la píldora en realidad es solo un placebo compuesta de azúcar. El ejemplo del efecto placebo nos muestra el poder de enfocarnos en nuestra salud perfecta, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestro cuerpo en este momento. Es algo que todos podemos hacer, independientemente de nuestra condición física actual. La mente es un poderoso instrumento de curación, y cuando aprendemos a enfocarnos en nuestra salud perfecta, estamos desencadenando todo el poder de la ley de la atracción para curarnos. Es importante señalar que la curación a través de la mente no debe reemplazar el tratamiento médico. Al contrario, ambos enfoques pueden trabajar juntos de manera armoniosa. Pues, por ejemplo, si está enfermo y tiene dolor, la medicina puede recetarle un analgésico para ayudar a aliviar el dolor. Esto le permitirá a su mente enfocarse en la gran fuerza de la salud y la curación,
trabajando juntos para eliminar la enfermedad. Es importante reconocer que las miles de enfermedades y diagnósticos que existen son simplemente el eslabón más débil, resultado de una sola cosa: el estrés. Si se aplica suficiente estrés al sistema, se rompe el eslabón más débil y surge la enfermedad. El estrés, a su vez, es el resultado de un pensamiento negativo que quedó suelto en la mente. Este pensamiento atrajo a otros pensamientos negativos, hasta que, finalmente, se rompió el equilibrio y surgió la enfermedad. Por lo tanto, para revertir el proceso, debemos comenzar con un pensamiento positivo que atraiga a otros pensamientos positivos, lo que nos ayudará a superar el estrés y las enfermedades asociadas. La risa es una forma poderosa de atraer felicidad y eliminar la negatividad. En ocasiones, incluso puede conducir a curas milagrosas. Por lo tanto, es importante recordar la importancia de incorporar la risa y el humor en nuestras vidas cotidianas. Es importante recordar que las enfermedades se mantienen en el cuerpo humano gracias a los pensamientos negativos y a la atención que se les da. Si nos sentimos un poco mal, no debemos hablar sobre ello, ya que esto atraerá más energía negativa y nos hará sentir peor. De igual manera, si escuchamos a hablar a otros sobre sus dolencias, estaremos agregando más energía a sus enfermedades. En su lugar, debemos cambiar la conversación hacia cosas más positivas y enfocarnos en aquellas personas que disfrutan de una buena salud. Nuestras creencias sobre el envejecimiento también están en nuestra mente. Si liberamos esos pensamientos de nuestra conciencia y nos enfocamos en la buena salud y la juventud eterna, podemos alcanzar este estado. Es importante recordar que nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados y que nuestro pensamiento y emociones pueden tener un impacto significativo en nuestra salud física y mental. Si mantenemos pensamientos positivos y emociones saludables, podemos fortalecer nuestra salud y bienestar general. El poder de la mente es verdaderamente sorprendente y puede llevar a curas milagrosas en algunos casos. De hecho, la ciencia ha demostrado que la meditación, la visualización y otras técnicas similares pueden tener un impacto positivo en la salud física y mental. Para mantener la salud perfecta, es esencial cuidar nuestra mente y cuerpo de manera integral, incluyendo una alimentación saludable, ejercicio regular, descanso adecuado y prácticas de autocuidado. Es importante rodearse de personas y situaciones positivas que nos ayuden a mantener una actitud positiva y una mentalidad saludable. La ley de la atracción es una herramienta poderosa para alcanzar la salud perfecta, pero requiere un compromiso constante y una atención cuidadosa a nuestros pensamientos y emociones. Si podemos enfocarnos en la perfección y mantener una actitud positiva, podemos alcanzar niveles increíbles de bienestar y felicidad en nuestras vidas. El secreto del mundo. Atraemos aquello a lo que nos resistimos. Es cierto que muchas veces nos enfocamos en las cosas que no queremos en nuestras vidas y nos resistimos a ellas. Pero esto puede ser contraproducente, porque al hacerlo estamos emitiendo una señal a atraer esa misma energía negativa. En lugar de resistirnos, debemos cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en las cosas positivas que queremos en nuestra vida. De esta manera, estaremos emitiendo una energía que atraerá aquello que deseamos. No podemos ayudar al mundo enfocándonos en lo negativo. Es importante que como seres humanos nos enfoquemos en las cosas positivas y en lo que queremos crear en lugar de enfocarnos en lo que no queremos. Si queremos cambiar el mundo, debemos empezar por nosotros mismos y por nuestros pensamientos. Si nos enfocamos en el amor, la paz y la abundancia, estaremos contribuyendo a crear un mundo mejor. El movimiento antiguerra crea más guerra. Esto es muy cierto. El enfoque en lo negativo y la lucha contra algo
en realidad puede crear más de lo mismo. En lugar de luchar contra algo, debemos enfocarnos en lo que queremos crear. En lugar de antiguerra, debemos enfocarnos en propaz y buscar maneras de crear la paz del mundo. La abundancia es para todos. Es cierto que hay suficiente para todos en el mundo. La vida está diseñada para la abundancia y todos podemos aprovechar los recursos ilimitados a través de nuestros pensamientos y sentimientos. Si nos enfocamos en la abundancia y agradecemos por lo que tenemos en nuestras vidas, atraeremos aún más abundancia. Alabar y bendecir. Alabar y bendecir a todo el mundo es una forma poderosa de atraer energías positivas a nuestra vida. Cuando agradecemos por lo que tenemos y bendecimos a los demás, estamos emitiendo una energía de amor y positividad que atraerá más de lo mismo a nuestras vidas. Es importante enfocarnos en las cosas positivas y en lo que queremos crear en lugar de resistirnos a lo negativo. Debemos enfocarnos en la abundancia y en las cosas que queremos en nuestras vidas y en el mundo. Cuando alabamos y bendecimos a los demás y agradecemos por lo que tenemos, estamos emitiendo una energía positiva que atraerá aún más cosas positivas en nuestra vida. Así que recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de atraer lo que queremos en nuestra vida y en el mundo. Así que usemos ese poder para crear un mundo mejor. El secreto está en usted. Desde la perspectiva de la física cuántica, sabemos que todo el universo está compuesto de energía. Esto incluye a los seres humanos, los animales, las plantas y los objetos inanimados. Por lo tanto, es cierto que todo es energía. Cada uno de nosotros es un imán de energía. Esto significa que, al igual que un imán, atraemos hacia nosotros experiencias y situaciones que están en resonancia con nuestra energía. Si nuestra energía es positiva, atraeremos experiencias positivas, mientras que si nuestra energía es negativa, atraeremos experiencias negativas. Por lo tanto, es importante aprender a controlar nuestra energía y mantenerla en un nivel elevado para atraer lo que deseamos. Todos somos seres espirituales. Nuestra esencia pura es energía, que ha existido desde siempre y siempre existirá. Esto significa que tenemos un poder infinito dentro de nosotros y podemos crear nuestra realidad. El universo emerge desde el pensamiento, lo cual es una idea interesante. La física cuántica también ha demostrado que nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto sobre el mundo que nos rodea. Por lo tanto, si queremos crear una realidad positiva, es importante enfocarnos en pensamientos y emociones positivas. Existe una fuente ilimitada de ideas a nuestra disposición. Esto significa que todas las soluciones y respuestas que necesitamos están dentro de nosotros. Solo tenemos que aprender a acceder a ellas. Esto se logra a través de la meditación, la contemplación y la reflexión. Todos estamos conectados y somos uno. Somos parte de una mente suprema o una fuente creativa. Al entender esto, podemos reconocer la importancia de cuidar de los demás y del planeta en general. Para crear la vida que merecemos, es importante liberar las dificultades del pasado, los códigos culturales y las creencias sociales que nos limitan. Podemos hacer todo esto a través del trabajo interno y la autoexploración. Un atajo para manifestar nuestros deseos es visualizarlos como un hecho absoluto. En lugar de enfocarnos en lo que falta, debemos enfocarnos en la sensación de tener lo que deseamos. Esto atraerá más energía positiva hacia nosotros y nos ayudará a manifestar nuestros deseos más rápido. Recuerde que su poder está en sus pensamientos. Por lo tanto, es importante ser consciente de nuestros pensamientos y enfocarnos en lo que queremos en lugar de lo que no queremos. El secreto de la vida. La vida es como un pizarrón en blanco y tú eres el encargado de llenarlo con lo que desees.
En tu mano está la capacidad de escribir en él con tus propias decisiones y elecciones. Solo necesitas aprender a sentirte bien ahora y utilizar el poder que reside dentro de ti para atraer todo lo que deseas. Cuando aprendes a utilizar este poder, te das cuenta que cuanto más lo usas, más poder atraes. El momento para dar la bienvenida a tu magnificencia es ahora mismo. Estamos en medio de una era gloriosa, donde la humanidad puede experimentar su verdadera grandeza en cada área de la creación, siempre y cuando seamos capaces de eliminar los pensamientos limitantes que nos frenan. ¿Qué te apasiona hacer? ¿Qué te hace sentir vivo y feliz? Si aún no lo sabes, dedícate a descubrirlo. Una vez que lo encuentres, comprométete con ello con toda tu alma y verás cómo atraes una verdadera avalancha de cosas buenas a tu vida. Esto se debe a que estarás irradiando felicidad y atrayendo más de lo mismo. Ahora que conoces el poder y el funcionamiento del secreto, lo que hagas con él depende enteramente de ti. Tú eres el dueño de tu destino y tienes el poder de crear la vida que deseas. Sea lo que sea que quieras hacer, es lo correcto siempre y cuando lo hagas con amor y pasión. Así que no lo pienses más, comienza a escribir en tu pizarrón de la vida lo que realmente deseas. El poder lo tienes tú, úsalo.